Modelos de datos. Los modelos de datos vienen a ser cómo se modela la estructura lógica de una base de datos. Un modelo es sinónimo de un diagrama, así que también puede ser diagrama de datos o diagrama de bases de datos. Acá se está refiriendo a que los modelos de datos también definen cómo los datos se conectan entre sí, cómo se relacionan, cómo se procesan y cómo se almacenan. Cuando habla sobre estructura lógica, se habla sobre cómo ha sido creado o también organizado, pero mediante una idea que nos va a dar para el posterior desarrollo o construcción de una base de datos. Porque es importante también saber o reconocer los tres tipos de modelos de datos. Hay otros también. Pero es que cuando vamos a Google vamos a colocar, por ejemplo, base de datos o diagrama de base de datos y vamos a tener o vamos a ver un montón de diagramas. Pero no todos ocurren o se elaboran desde cero. Entonces para esto tenemos que comenzar primero por el modelo de datos conceptual. De ahí pasamos a un modelo de datos lógico y de ahí a un modelo de datos físico. ¿Qué hay en el modelo de datos conceptual? Solamente los nombres de las tablas, no hay columnas o atributos y tampoco hay llave principal. Y se muestra de la siguiente manera. Tengo la tabla o entidad alumno, el tipo de relación y la tabla matrícula, nada más. De ahí pasamos al modelo de datos lógico. Y en el modelo de datos lógico ya hay las llaves primarias, ya hay lo que es también las llaves secundarias y me dice que la normalización ocurre en este nivel, que son una serie de reglas para construir o elaborar una tabla. También se resuelve el problema o la relación de muchos a muchos. ¿Y cómo se visualiza un modelo de datos lógico o también llamado modelo de sistema lógico? De la siguiente manera. Alumno, matrícula, tengo el tipo de relación, los campos o los atributos. También se visualiza de la siguiente manera. Ahora, luego que hagamos nuestro modelo de datos lógico, pasamos a definir los tipos de datos para cada atributo. Y ahí nace el modelo de datos físico. En el modelo de datos físico ya no se llaman entidades, ahora sí o sí se llaman tablas. Entonces los atributos también ya no son atributos, sino que ahora vienen a ser columnas. Las claves externas dice que se usan para identificar las relaciones entre tablas. Acá obviamente ya no hay el rombo, como vemos ahí, sino que la llave secundaria ya nos indica o nos permite ver la relación que hay entre una tabla y otra. Esto puede variar en el modelo de datos físico de acuerdo al sistema de gestión de base de datos que estemos utilizando. Por ejemplo, en el lenguaje de SQL va a cambiar un poco en la sintaxis. Por ejemplo, si hacemos la construcción en una base de datos para MySQL y tanto para SQL Server. Son pequeñas cosas nada más que cambian. Ahora, para hacer el modelo de datos físico vamos a utilizar unos lenguajes. Esto se compone de dos principales, el cual es el lenguaje de definición de datos, DDL, y el lenguaje de manipulación de datos, DML. En el lenguaje de definición de datos es para indicarle en qué lugar vamos a crear o se van a almacenar los datos. Para eso utilizamos la sentencia create. Vamos a crear una base de datos, vamos a crear la tabla, un procedimiento almacenado. Vamos a crear una función o una fórmula especial que se va a ejecutar en la base de datos y también un disparador. Luego tenemos el alter, que es para modificar el entorno donde van a estar los datos o se van a almacenar los datos. Para modificar, por ejemplo, la base de datos, para modificar la tabla, el procedimiento almacenado, la función y el disparador. Para eliminar, utilizamos la sentencia o comando drop. Para eliminar una base de datos, la tabla y así. Ahora, si queremos manipular los datos, vamos a tener que usar el lenguaje de DML, lenguaje de manipulación de datos. Para esto vamos a utilizar unos comandos, por ejemplo, insert para agregar un nuevo registro, para modificar un update y para eliminar un delete. Y para mostrar o listar utilizamos un select. Ahora, si por ejemplo veamos o por ahí encontremos la palabra CRUD, ¿a qué se refiere? Se refiere también y está relacionado con el lenguaje de manipulación de datos, ya que C viene de crear un registro, leer un registro, modificar un registro, update y también para eliminar un registro. ¿Cómo se visualiza un modelo de datos físico? De la siguiente manera. Tenemos la tabla alumno, la tabla matrícula, el tipo de relación.
Acá se definen los tipos de datos. Por ejemplo, el código de alumno tiene integer, por lo tanto la llave secundaria debe de tener el mismo tipo de dato, integer, y el mismo tamaño del campo. Si acá es integer 10, aquí código de alumno también debe de ser integer y 10. La U significa que es único, ¿no? Acá tenemos una comparación entre los diferentes tipos de modelos o diagramas de base de datos. Tenemos el conceptual, el lógico y el físico. En el conceptual, como vemos, los nombres de las entidades. En el lógico ya están las columnas, llave primaria, llave secundaria. Y en el modelo de datos físico ya pasa a ser una tabla, la columna y también el tipo de dato, principalmente. Ahora, en esta parte vamos a ver algunas ventajas. ¿Qué ventajas trae hacer un modelo o un diagrama desde cero para una base de datos que va a ir en un sistema de información? Esto dice que el objetivo principal de un modelo de datos es asegurar de que los objetos de datos ofrecidos por el equipo funcional se representen con precisión. Si yo quiero integrar o agregar a alguien a mi equipo para elaborar un sistema de información, si yo le hablo solamente a esa persona o le digo que va a tener mi sistema de información, no es suficiente. Pero si yo le entrego un diagrama o un modelo, esta persona ya va a tener una percepción de cómo va a ser elaborado todo el sistema. Acá también me habla sobre que el modelo de datos ayuda a documentar un sistema y también las asignaciones de datos en el proceso ETL. O sea, voy a poder extraer después, transformar y cargar los datos ya que tengo un plano elaborado, que es el modelo de datos. Puede ser lógico, conceptual o físico. Una desventaja está que si yo cambio algo en la parte visual, por ejemplo, mi cliente me dice quiero que agregues un nuevo campo, o para poder agregarle un nuevo dato, todo tengo que cambiar desde cero y también tengo que modificar obviamente el diagrama. Dice, para desarrollar el modelo de datos se debe de conocer características físicas de los datos almacenados. Para elaborar un modelo de datos yo tengo que partir desde cero, así que tengo que conocer realmente qué es lo que voy a modelar, qué es lo que voy a llevar del mundo real a mi diagrama. Incluso los cambios más pequeños realizados en la estructura requieren modificaciones en toda la aplicación. Por eso, si yo cambio algo luego en la parte de visual del usuario, por ejemplo, agrego un control en el formulario, voy a tener que modificar también el plano o el modelo. Y esto es los modelos de datos, y de esta forma vamos a poder reconocer los diferentes diagramas que veamos por ahí.